Buenas noches a todas y bienvenidas a Rojo y Negro TV, desde Canal 33 en Madrid y La Mosca TV en Barcelona. En el último programa del año nos toca hablar de la Ley de Memoria Histórica, dado que ha cumplido 10 años desde su aprobación. Antes, queremos mandar todo nuestro apoyo y solidaridad a los compas de la insurgencia que han sido condenados a 12 años simplemente por transmitir sus ideas a través de sus canciones. También un fuerte abrazo y solidaridad con el compañero Alfredo, conocido en las redes como R.A.Ría, que lleva más de un mes en prisión por denunciar las políticas de dispersión de los presos. Sin más, os paso a presentar a las invitadas de hoy. Tenemos por un lado a Jacinto Lara, abogado de CEACUA y de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Buenas noches. Hola, gracias por estar aquí. Noches. Por otro lado tenemos a Charo Arroyo, de la Comisión de Memoria Libertaria de CGT. Buenas noches, gracias por estar aquí. Por otro lado, Felisa Echegoyen, conocida como Cuchi, militante de la Comuna y querellada contra Billy el Niño por torturas. Buenas noches. Buenas noches. Y para finalizar tenemos a Iván Aparicio, de la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria. Muchas gracias por estar aquí. Antes de nada, como estamos haciendo en esta temporada, iréis viendo rotulados los muertos en los accidentes de trabajo que ha habido durante este mes. Los datos son los que tenemos, tampoco hay muchos más, los iréis viendo. Recordad que también podéis interactuar con nosotros a través de Twitter con el hashtag RNTVDesmemoria y vamos a dar paso al vídeo que nos han preparado las compañeras para poner en contexto el debate. 10 años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el balance parece que es negativo, al menos para un bando. 10 años en los que, más que abrir viejas heridas, se ha echado sal en las de siempre. La ley, desde su origen, quedaba hipotecada a los presupuestos del Estado y a la decisión de la mayoría parlamentaria. Por eso, desde 2012, con el gobierno del PP, no hay dinero para la memoria histórica. Hay ley, pero no hay financiación. Las fosas siguen cerradas y las que se han podido abrir no han obtenido justicia. Además, la Ley de Amnistía de 1977 ha protegido a los franquistas y sus crímenes de lesa humanidad. La amnistía se ha convertido en la tapadera de los delitos contra los derechos humanos y se ha convertido en una ley de punto final. Las sentencias franquistas no se han anulado, así que la pregunta es, ¿se han conseguido justicia, verdad y reparación? Muchas gracias, compañeras, por el vídeo que nos habéis preparado. Comenzamos contigo, Jacinto. ¿Nos puedes comentar un poco cómo va la querella argentina? Sí, la querella argentina ahora mismo continúa tramitándose en el Juzgado de Buenos Aires desde el 14 de abril del 2010. Es una causa en la que se están investigando los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, en la que, entre otras muchas cuestiones, pues existen 20 personas que están imputadas por los diferentes crímenes cometidos durante ese periodo. Se solicitó por la jueza argentina que se les tomara declaración indagatoria, ya que previamente habían sido denegados los pedidos de extradición de estas personas, que se les tomara declaración indagatoria en nuestro país por parte de los jueces españoles, y esas comisiones rogatorias, como consecuencia de una circular que emitió la Fiscalía General del Estado el 30 de septiembre de 2016, fueron devueltas por los jueces españoles a los que les había correspondido la ejecución de esas comisiones rogatorias, y por lo tanto no se les ha podido tomar declaración indagatoria a los imputados. Estamos revisando esas devoluciones, viendo los motivos. En algunos casos se esgrimen defectos formales, otros defectos de forma, se invoca la ley de amnistía, el principio de territorialidad, la prescripción de los delitos, pero en todo caso estamos analizando el contenido de esas devoluciones para volver a la carga, y en estos días además hemos viajado a Argentina, hemos podido tener acceso al propio juzgado y ellos tienen voluntad evidentemente de que esas declaraciones indagatorias sean finalmente tomadas a los imputados. Si no es por una vía, será por otra. ¿Y a nivel jurídico la ley de memoria histórica ha facilitado algo? No, a nivel judicial, la ley de memoria histórica a nivel judicial, vamos a ver, es absolutamente ajena al mundo judicial. La ley de memoria histórica esencialmente contempla las vías administrativas y es insólito, y eso lo podremos ir desarrollando a lo largo del programa, que cuando hablamos de crímenes
por parte de una ley se vehicule todo el tema de los crímenes o a una vía administrativa, ¿no? Cuando la jurisdicción competente es obvio que es la penal. Charo, desde CGT se fue muy crítica con esta ley de memoria histórica. 10 años después, ¿qué opinión tenéis? Pues desgraciadamente se ha ratificado las pegas o los inconvenientes que veíamos que se plantearon en su momento en el borrador de 2006, que fue finalmente aprobada en 2007 con las mismas pegas que teníamos. Lo que estaba comentando Jacinto, se parte ya de una idea de reconciliación, cuando realmente lo que se tiene que buscar es justicia para las víctimas. No hay ninguna referencia ni anulación de las sentencias de los juzgados, de los tribunales franquistas. Simplemente dice que son sentencias injustas, pero con eso no nos vale. Las condenas siguen estando ahí, no hay reparación. Por ejemplo, después otra de las cosas que nosotros estábamos muy en contra era que el Estado se lavara las manos y pasara toda la responsabilidad de realizar lo que son las exhumaciones, la búsqueda, etcétera, se limpiaron las manos. Lo que hacen es dar la posibilidad de dotaciones económicas para que sean las mismas familias las que hagan la búsqueda de las fosas. Por lo tanto, es desentenderse completamente de las responsabilidades como Estado. Que recae sobre las propias familias. Sí, además, como se ha dicho en el vídeo inicial, desde la llegada del PP la dotación para memoria es cero. Sí, de hecho hay imágenes de Rajoy que se enorgullece que desde 2012 en los presupuestos no ha dotado de presupuesto a la ley de memoria histórica. Iván, en cuanto a las exhumaciones de las fosas, ¿esta ley beneficia, perjudica, sirve para algo? Bueno, pues ha tenido su utilidad. Nosotros vemos la memoria histórica como un asunto de derechos humanos. Desde esa situación es inconcebible lo que habéis hablado anteriormente, de que no haya justicia. No estaba en la elaboración de la ley de memoria histórica el Ministerio de Justicia y no había nada jurídico, simplemente administrativo. Los derechos humanos no son una declaración que los niños estudian el Día de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son duros, ¿no? Y jurídicamente tienen que ser muy fuertes para que, en el caso, por ejemplo, de que en España, que es a posteriori cuando se pueden aplicar los derechos humanos, se pongan las cosas tan difíciles para que nadie, en una situación parecida, sea capaz de, con los mismos argumentos o con otros, volver a hacer lo que se ha hecho aquí en España, ¿no?, para sus propios intereses. Los derechos humanos deben ponerlo tan difícil que no te salga rentable cometer crímenes condenables por toda la humanidad, ¿no? En ese sentido, España va fatal, ¿no?, y lo podemos ver también en las carencias que tiene la democracia actual. Respecto a la exhumación de fosas, hay dos movimientos, dos tendencias en memoria histórica. Una es más, se ciñe más estrictamente a los derechos humanos. Incluso hay organizaciones que afirman que no se puede exhumar porque se están borrando las pruebas de crímenes contra la humanidad si no hay presencia judicial. Hay 11 casos, 12 ahora se ha abierto un caso nuevo, bueno, 11 casos en los que no se ha archivado automáticamente las denuncias previas a la exhumación de fosas, y luego están otras organizaciones que se basan sobre todo en el carácter humanitario para devolver a esas personas desaparecidas de una vez ya a su familia, ¿no? Nosotros tenemos una postura intermedia que es hacer denuncias muy fuertes y exprimir al máximo todas las posibilidades jurídicas antes de exhumar, y luego exhumamos, ¿no? Pero respecto a eso, pues ha habido unos años en los que ha habido fondos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estas exhumaciones, que hay que tener en cuenta que son exhumaciones privatizadas y que las tienen que hacer las propias familias, que eso es ya el colmo de los colmos, que los familiares de los desaparecidos salgan a buscar a los desaparecidos y que sean integrantes de organizaciones de derechos humanos o memoria histórica y sus familias los que exhumen los restos mortales de sus familiares, ¿no? Ha habido una serie de años que sí que ha ayudado en ese sentido, ¿no?, pero que ha dejado de lado todo
todo lo que supone recuperar víctimas. No van a buscar unas personas que han muerto porque sí. Hay un plan sistemático, ¿no? Previamente concebido de exterminio físico de determinados civiles, ¿no? Van a buscar a desaparecidos forzados, ¿no? Entonces, en el sentido de que se ha facilitado las cosas en algunos aspectos brevemente y con algo de dinero, que en ese caso no tienen que poner las asociaciones y las familias, sí, pero desde luego no se está haciendo lo que tiene que hacer ni de lejos, y las consecuencias pues las tenemos hoy en día mismamente. Cuchi, sabemos que has denunciado a Billy el Niño por torturarte. ¿Ha sido gracias a esta ley de memoria histórica? No, no ha sido gracias a la ley de memoria histórica, porque la ley de memoria histórica ni siquiera contempla la posibilidad de presentar ningún tipo de denuncia por estos hechos que padecimos, no solo yo, sino cientos y cientos de personas. Yo no soy nada más que granito de arena entre todo lo que sucedió durante aquella época. Entonces, bueno, estas personas violaban los derechos humanos continuamente, nos torturaban, mataron a muchos de nuestros compañeros, y sin embargo la ley de memoria histórica no contempla en ningún caso que esto se proceda para que se haga un juicio y se descubra, bueno, de alguna manera se enjuicia a los culpables y se les encauce, ¿no? Entonces, bueno, para mí la memoria histórica, desde la ley de memoria histórica no me ha servido a la hora de denunciar a este torturador. Lo que sí me ha servido ha sido el hecho de que cuando ya se presentó en Argentina la primera querella de 2 personas, que la juez Servini las admitió a trámite, pues es a partir de ahí cuando nos sumamos entonces para presentar nosotros nuestra propia querella contra las violaciones de derechos humanos de estos torturadores contra la población. ¿Y nos puedes comentar un poco cómo va el proceso? Bueno, el proceso va adelante, estamos de alguna manera, yo estoy satisfecha porque no solamente se abrió un proceso en Argentina, lo hemos abierto también aquí en Madrid y en el Estado español. Aquí en Madrid acabamos de presentar más o menos 3 querellas, seguiremos aumentando estas querellas y estamos animados porque en el pueblo de Algete, que este es un pueblo cerca de Vergara, Elgeta, perdón, pues parece ser que de oficio van a proceder a enjuiciar los crímenes del franquismo. Entonces, bueno, eso nos abre una perspectiva enorme. Bueno, pues abundando en lo que nos comentas, Cuchi, nos vamos a ir al otro lado del teléfono. Tenemos al compañero Octavio Alberola. Buenas noches, Octavio, ¿estás ahí? Buenas noches, sí, aquí estoy. Buenas noches, muchas gracias por atendernos. Una pregunta muy sencilla, y es si existen diferencias entre los asesinados antes del 68 y después del 68. Bueno, para mí no debería de haber ninguna diferencia, porque no tiene ningún sentido ni político, ni moral, ni histórico, ni cronológico. Es una fecha completamente artificial y absurda, que en la ley actual no está ni siquiera explicado el porqué. Entonces, ¿cómo quieres que a mí me parezca eso justo? ¿Se encuentran diferencias o no se encuentran diferencias? Yo no digo que sea justo, sino si hay diferencias entre los anteriores al 68 y los posteriores. Establece una diferencia entre los que fueron ejecutados antes de 1968 y los antifranquistas que fueron ejecutados después, desde 1968 hasta 1967. O sea que la diferencia está sin que tenga otra explicación ni justificación, en que a los primeros solo se les da a las familias de los primeros solo se les da una indemnización de 9.600 euros. En cambio, a las familias de los segundos se les da 135.000 euros, o sea, 10 veces más.
sin ninguna explicación ni justificación. Eso no se comprende, que en una ley que pretende rememorar y reivindicar a las víctimas del franquismo, que pueda establecer entre ellas una separación, una discriminación de esa naturaleza. Eso es un absurdo y una injusticia y una infamia. Y en cuanto a la suspensión de sentencias del régimen, suponemos que algo ha tenido que ver también. En cuanto a lo de la anulación de las sentencias, como sabéis, y ahora hay proposiciones no de ley del Partido Socialista que la han presentado hace unos días en el Parlamento para modificar la ley del 2007, que no se atrevió a anular las sentencias franquistas. Lo único que se hizo en esa ley es declararlas ilegítimas, pero que no tiene eso ningún valor jurídico. Entonces es una ley cobarde porque no se atrevió a anular las sentencias del franquismo. Pues muchísimas gracias, Octavio, por atendernos. Seguimos con el programa. Un saludo y vamos a dar paso al vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Ruth. Se ha ido el jueves a la Puerta del Sol, como cada jueves desde hace años la plataforma contra los crímenes del franquismo se manifiesta, y vamos a ver lo que nos ha preparado. De acuerdo. Gracias, Octavio. Nada. Buenas noches, Julián Rebollo. Buenas noches. ¿Desde hace cuánto lleváis haciendo las rondas de sol? Llevamos... donde nos reunimos todos los jueves aquí para que este sitio sea un sitio céntrico de toda España, donde es como una llama encendida pidiendo la libertad, pidiendo también el que se vea el fascismo, lo que ha hecho en España, y para sobre todo que se denuncien los crímenes del franquismo. Esa es nuestra reivindicación más importante. ¿Por qué elegisteis la Puerta del Sol para manifestaros? Elegimos la Puerta del Sol porque es un sitio céntrico y porque es digamos, el centro de toda España, y donde podemos estar constantemente manifestándonos, diciendo lo que queremos. Creemos que es muy significativo que estemos enfrente de ese edificio que fue la antigua Dirección General de Seguridad, donde miles de personas estuvieron detenidas y presas, algunos de ellos mis propios familiares. Y algunos de ellos fueron también asesinados ahí, y por lo tanto queremos que ahí se ponga una placa recordando siempre a los familiares nuestros que han sido asesinados y actualmente muchos están en cunetas en todo el territorio español. ¿Hace falta ser una víctima del franquismo para poder manifestarse? No, no es necesario. Somos fundamentalmente unos cuantos víctimas, pero no es necesario. Cualquier persona, primeramente, cualquier persona se siente afectada por este problema. Nosotros somos la plataforma contra la impunidad del franquismo. Entonces lo que ahora nosotros estamos reivindicando es que hay una ley de víctimas para todo el franquismo, pero se puede incorporar todo ciudadano que quiera que reclame la lucha contra el franquismo. ¿Cómo habéis recibido la noticia de las condenas de Argentina? Hombre, lo hemos festejado porque ha sido una verdadera victoria. Además, es verdad que en España han sido muchas muertes, tenemos 2.300 fosas comunes donde están enterrados más de 100.000 personas enterradas, o sea, que fueron asesinadas por Franco, pero fueron enterradas. Pero es que lo más crítico de lo argentino es que les echaron al mar. Al mar los cadáveres se corrompen y los comen los animales y desaparecen totalmente. Y los echaron a los ríos, que desaparecen también. O sea, me parece vergonzoso lo que han hecho en Argentina. Es el crimen más terrible que se puede pasar. Y estamos muy contentos de que haya sido una sentencia que les ponga en evidencia y que critique y que les juzgue realmente los crímenes que han realizado. ¿Y qué opinas de la ley de la memoria histórica y de cómo se está llevando? Bueno, yo creo que la ley de memoria no ha cumplido su papel. Son 10 años que lleva y sin embargo no ha cumplido suficientemente el papel. Nosotros creemos que esa ley de memoria debe transformarse en una ley de víctimas del franquismo, que es mucho más importante, donde se vea la verdad, la justicia y la reparación. Yo creo que esa ley de memoria no ha hecho lo suficiente para resolver el problema español. Y para terminar, ¿algún mensaje que quieras enviar? Sí, mando el mensaje a todos los ciudadanos que se unan con nosotros en la lucha contra el fascismo y sobre todo para que se reconozcan los crímenes del franquismo, que de una vez para siempre haya verdad, haya justicia y haya reparación para todos los familiares que fueron asesinados por el franquismo. Verdad, justicia y reparación.
Es lo que pide la plataforma contra la impunidad de los crímenes del franquismo, que se manifiestan aquí, en la Puerta del Sol, justo delante de la sede de la Comunidad de Madrid, que antaño fue símbolo de represión y tortura. Muchas gracias, Ruth, sobre todo muchas gracias a la plataforma por mantener esta lucha viva durante años, todos los jueves, concentrándose en la Puerta del Sol, y de los que los jóvenes quizá deberíamos aprender un poquito. Seguimos contigo, Jacinto. En cuanto a la impunidad de los crímenes del franquismo, ¿a qué se debe? ¿La ley de amnistía tuvo algo que ver? Sí, claro, por supuesto que tuvo que ver. La impunidad es una política de Estado en el territorio español. Es una política consolidada durante muchos años, tanto por el Poder Legislativo, por parte del Ejecutivo y, por supuesto, por parte del Poder Judicial. Si nos circunscribimos a este último, esencialmente se invocan determinados argumentos jurídicos que no cumplen con los estándares internacionales. Son argumentos jurídicos que evidentemente violentan gravemente el derecho internacional de los derechos humanos, por cuanto que se invoca, entre otras cuestiones, la ley de amnistía, se invoca el principio de legalidad y la prescripción de los delitos que pueden ser objeto de denuncia para inadmitir a trámite las acciones judiciales que se interponen por parte de diferentes organizaciones, por parte de diferentes personas ante los tribunales españoles. Y digo que esos tres motivos que se esgrimen de carácter pseudojurídico, insisto que contravienen frontalmente lo que es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, tal y como ya ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones diferentes mecanismos adscritos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Entre el 2014 y 2015 hubo 4 informes en ese sentido, ¿no? Del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias, por parte del Relator Especial para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, por parte del Comité contra la Tortura, por parte del Comité de Derechos Humanos, que monitoriza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, etcétera. O sea, estamos ante resoluciones judiciales que lo que vienen es a replicar los argumentos que fueron esgrimidos por parte del Tribunal Supremo en su sentencia de febrero de 2012, ¿no? Y que, insisto, que incumplen totalmente, no solo con el derecho internacional de los derechos humanos, sino con las obligaciones internacionales que ha contraído el Estado español al haber suscrito y ratificado diferentes convenios internacionales en este ámbito. Cuando hablamos de los crímenes franquistas, directamente nos vamos a la querella argentina. Es una pregunta que os lanzo un poco al aire a todas. ¿Creéis que esta impunidad ha sido la que ha obligado a abrir esa querella allá en Argentina? Charo. Es que aquí todos los procesos que se han abierto, incluso simplemente lo que estaba comentando Iván, todas las presentaciones de casos de localización de fosas y de restos han sido archivados inmediatamente por parte de los juzgados, y después pues tenemos la sentencia conocidísima del caso Garzón, en el que el Tribunal Supremo ya dejó bien claro como que aquí no se podía investigar los crímenes del franquismo. No quedaba más opción que buscar y hacer uso del principio de justicia universal para conseguir lo que consiguieron los argentinos en su día en España, conseguirlo en Argentina. Cuchi, en cuanto a la impunidad y la querella argentina, ¿crees que fue esa impunidad la que obligó a abrir la querella en Argentina? Sí, por supuesto. Nosotros aquí en este país no podíamos abrir ningún tipo de proceso. Entonces, no nos quedó más remedio que acudir a Argentina, ya una vez abierto, como se había abierto ya la vía de que podíamos sumarnos a la querella que ya allí se había presentado por otras personas y que ese juzgado pues, la había admitido a trámite. Luego también en esto tengo que añadir que quien nos apoyó muchísimo para iniciar todo el proceso también, por parte, por ejemplo, de los que éramos los presos políticos, que no lo habíamos abierto, o sea, que no nos habíamos sumado, fue nuestro gran abogado Carlos Slepoy. Que hablaremos luego más adelante de él. Iván, ¿qué opinas tú? Pues efectivamente, tal y como los familiares, ayudados por las asociaciones, tenemos que ir a abrir las fosas y a buscar a los desaparecidos, ¿no? Para ir a por justicia tenemos que acudir a otros países como Argentina, ¿no?
ha habido 11 casos, decía antes, que no se han cerrado automáticamente. Curiosamente, los 11, me estoy hablando de denuncias anteriores a exhumaciones, ¿no? Los 11 abiertos por juezas, por mujeres, ¿no? Ha habido un 12º caso ahora del que hablaba Cuchi, que se ha abierto la causa por genocidio, con lo cual está pasando también un poco como en Argentina, ¿no? Que allá donde no llega el Estado, bueno, obviamente el Estado va muy por detrás de los movimientos sociales, ¿no? Y de las personas, ¿no? En general, pero están saliendo también puntos, son muy poquitos al principio, pero ya por ejemplo ha salido uno de la categoría de una causa por genocidio, ¿no? Están empezando a avanzar, es como en Argentina, empieza a abrir juzgados, ¿no? Que dicen, no, es que esto que tengo delante, nosotros hemos abierto 2 de esas causas y en una le presentamos a la juez unos patrones sistemáticos de ejecución de un grupo de civiles muy concreto, una ejecución de civiles por causas políticas, ¿no? En las 2 causas que se nos ha abierto con 2 juezas distintas hemos demostrado de dónde venían las órdenes, cómo se daban, y hemos encontrado documentos que hablaban de llevarse a esas personas para matarlas, ¿no? Y ahora en esta última exhumación que hemos hecho de una fosa en la que hay varios maestros, ha acudido la policía judicial. Bueno, poquito a poco se van consiguiendo cosas, en Argentina se están moviendo cosas, entonces bueno, a pesar de que está todo muy mal, ¿no? En general, y con lo de la memoria histórica es tardísimo y vamos, llegamos en un punto ya que quizá para la gente del último franquismo todavía haya posibilidades efectivas de justicia, ¿no? Para los hijos cada vez menos y para los protagonistas ya pues no hay, poco a poco se van cambiando las cosas, pero efectivamente hay que ir a sacar cada uno a sus personas y hay que ir a buscar justicia a otros lados, porque hay que tener en cuenta que en España el franquismo es legal. O sea, es que se habla de anulación de sentencias, pero es que el franquismo es legal. Y su jefe de Estado es el jefe de Estado siguiente al anterior y anterior al que dejó él mismo, ¿no? Entonces es que hay que tener en cuenta que cuando, tanto socialmente como políticamente, estamos hablando de un régimen que es legal, que no se ha suspendido, ¿no? Y que vamos, según murió Franco, todo el aparato represivo, todos los jueces, todos los policías, todos los torturadores, todo el mundo ese de repente no es como en Walt Disney que matan a la bruja y todo el mundo de repente vuelve a ser demócrata, no, ahí hay un franquismo que ha quedado enterrado y que en digamos, temas que tocan a ese franquismo que hay subyacente, como puede ser el tema de Cataluña, la gente reacciona de manera mucho más violenta de lo que debería, ¿no? Yo he visto en conversaciones que se llega al insulto, que se llega... Hay enterrado... Ese pozo, han dejado ese pozo social. Se han preocupado de la desmemoria, pero sí se han ocupado de mantener ese pozo ahí latente. Claro. Para que resurja cuanto ellos quieran. De hecho, es que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas la mayoría. Billy el Niño estuvo trabajando para los 2 estados, para el Estado franquista y para el Estado. Y los mismos jueces que estaban antes de la muerte de Franco continuaban. Igual. Y después lo que estabas comentando de la desmemoria, eso también es uno de los pozos, como decías, que es más grave. La impunidad es muy importante para que nos encontremos en la situación que nos encontramos ahora, pero también todo ese olvido y esa desmemoria que supuestamente pensábamos que con la ley de memoria histórica iba a evitarse, pero al final realmente no ha quedado nada. Somos conscientes de los que promueven esa desmemoria es el propio Estado, porque cuando se jactan de que no hay presupuesto para la ley de memoria histórica, o Rafael Hernando se jacta de que las familias solo buscaban a sus fallecidos cuando había subvenciones, pues es para mear y no echar gota. A mí me gustaría saber qué tipo de subvenciones ha recibido Rafael Hernando, porque a nosotros nos ha dado una ley de Diputación para la exhumación del vicepresidente de Diputación y tienes que presentar hasta cada céntimo de euro. Yo no sé qué subvenciones le dan a este hombre para que tenga la posibilidad de decir que ahí puede haber un enriquecimiento. No sé qué tipo de subvenciones cobra él, vamos. De hecho, ha habido casos de asociaciones y de personas particulares en las que le ha supuesto precisamente un endeudamiento, porque tenemos el caso de Dorado, que el Ayuntamiento de Córdoba no dejaba exhumar y él había hecho las catas con la subvención que le dieron en su día, hizo las catas, localizó donde se encontraba la fosa, pero si no tenía la autorización del Ayuntamiento para exhumar, no podía exhumar y tuvo que devolver la subvención con intereses.
Claro, el caso de Ascensión Mendieta, por ejemplo, también los recursos los consiguió a través de un sindicato de otro país para exhumar los restos. Bueno, ahí hubo una intervención por parte del juzgado argentino a través de comisiones rogatorias y se pudo afortunadamente lograr la exhumación, la recuperación de los restos y la devolución de los mismos a la familia. Pero a mí lo que sí que me gustaría destacar es que, más allá de que hemos mantenido hasta la fecha una situación de impunidad muy importante, ¿no?, que todos hemos puesto encima de la mesa y hemos destacado, yo creo que desde el minuto uno, y así como las deficiencias que presenta en todos los ámbitos, y en este ámbito la Ley de Memoria Histórica, y aunque lleguemos tarde, somos conscientes de que llegamos muy tarde, para revertir esa situación de impunidad, la única forma que hay es estar golpeando sistemáticamente los tribunales de justicia. Y a partir de ahí el desarrollo fundamental y esencial ha venido desde Argentina, desde el año 2010, y todo ese desarrollo ha supuesto una erosión muy fuerte, políticamente hablando, aunque allí lógicamente se está tramitando un proceso judicial. Aquí había una traducción política muy clara y muy concreta de lo que se estaba haciendo allí, porque sabían que era un instrumento muy eficaz y que es un instrumento muy eficaz en cuanto a que erosiona al Estado en relación con esa política de impunidad. Claro, pasados los años y desde que se dictó la sentencia por parte del Tribunal Supremo en el año 2012 y hasta la actualidad, lo que ha habido un desarrollo internacional de toda esta problemática, de toda esta situación de impunidad mantenida por parte del Estado español, espectacular. Lo que pasa es que aquí llega con sordina. Y es el momento, y por eso estamos trabajando también en esa línea, de que no solamente tenemos que seguir golpeando desde Argentina. Ese viaje es un viaje de ida y vuelta. Hay que golpear también en los tribunales españoles de nuevo. Y prueba de ello es la resolución judicial a la que aludía anteriormente Cuchi. La resolución judicial dictada por el juzgado de Vergara, admitiendo a trámite una querella interpuesta por el Ayuntamiento de Elgueta, porque existen indicios, pues estamos en fase de instrucción, la calificación es indiciaria, existen indicios de que se han cometido delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Que no prescriben, recordemos. Efectivamente. ¿Algo querías añadir, Cuchi? No, en este momento no sé qué añadir, solamente que, bueno, que todo esto, este proceso que estamos llevando adelante y que empezó ya en 2010 y que luego hemos continuado, bueno, pues es de agradecer el gran equipo de abogados que tenemos, que están trabajando gratuitamente y solidariamente con todas las víctimas y que están haciendo una labor extraordinaria y bueno, y el impulso que se ha dado desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Creación Argentina a la red de ciudades contra los crímenes del franquismo en los municipios. Yo quería comentar, es muy curioso eso, que la Ley de Memoria precisamente no hace ninguna condena del franquismo, lo que estaba comentando Iván. Llama a la reconciliación, pero precisamente lo primero que tendría que hacer es eso, condenar el régimen franquista, llevar a cabo esa condena y la ilegalización y lo que sería, pues eso, por eso no hacen al final la anulación de las sentencias, etcétera. Es que no se rompe con ese régimen, es una continuación y esto simplemente la Ley de Memoria al final ha quedado como una lavada de cara del progresista Zapatero, que parecía que iba a hacer eso, justicia con las víctimas, y ni siquiera se ha ilegalizado ni la Falange, te puedes llevar el pollo donde quieras, que no te pasa nada. Ahí están. Ese es el problema. De hecho, la Falange fue consultada como, digamos, una parte frente a Amnistía Internacional, que fue la otra parte a la hora de ir a aprobar la Ley de Memoria Histórica. Aprobada, por cierto, gracias también
a que consiguió votos porque se aprobó una ley de devolución de patrimonio inmobiliario incautado y entonces por ahí pues pasaron determinados partidos. Creo que se devolvió la casa del gobierno vasco al PNV por 1 millón de euros que tenía en París y alguna otra cosa más, ¿no? Que también hay que ver cómo se aprobaron las cosas. Charo, iba a seguir contigo. Sabemos que estás informada de los casos de los bebés robados. ¿Nos podrías contar un poco esa situación tan dramática? Vale. Pues es precisamente uno de los crímenes que no aparecen en la ley de memoria, igual que los trabajos forzados, así que lo pasan de soslayo, pero es que directamente el robo de bebés ni siquiera se planteaba ni en el enunciado de la ley. Y precisamente es uno de los crímenes que es de los más horrorosos, porque es primero el robo a la madre del hijo y después la pérdida de identidad para la persona. Este crimen se fue realizando desde el inicio de la contienda, desde que empezaron a meter mujeres a la cárcel. La mayoría de esos casos, hasta el año 50 prácticamente, se dan casos de robo de los hijos de las presas, que por supuesto el famoso Bañejo Nájera decía, que lo habréis conocido, habréis oído lo del gen rojo, que había que quitarle a los hijos y por eso había que separarlos de sus madres, que eran las que le transmitían ese mal. Y ese crimen fue derivando hasta los años 80, finales incluso de los 80, en el que bueno, pues entraban ya las moralinas, pues las mujeres que eran solteras no podían tener hijos y se les encerraba en los, pues eso, los preventorios, en los reformatorios. He conocido aquí, por ejemplo, en Madrid, el de Peña Grande, curiosamente al lado de una clínica de uno de los doctores que está implicado en el robo de bebés. En la querella argentina se ha conseguido, uno de los imputados que comentaba Jacinto es uno de los médicos que está implicado en el robo de bebés, si no me equivoco, en Cádiz. Abelardo García Balaguer, sí. Pero igualmente también, como ha pasado con el resto, no se le ha podido tomar declaración ni nada. Con lo cual otros tantos han quedado con total impunidad. Sí, sí, es que además una de las problemáticas que tiene este caso es el no acceso a los archivos, la desaparición de archivos, pero la complicidad que hay entre multitud de administraciones para que esto no se pueda investigar, y nos encontramos como en casi todos los casos que vamos a ver de los crímenes del franquismo, que en el momento se presenta la denuncia y las denuncias son archivadas. Se ha ido avanzando supuestamente en este tema con el trabajo de las asociaciones de bebés, que están luchando para que sean reconocidos como crímenes del franquismo dentro de las leyes de memoria que se están realizando en varias comunidades. Porque ahora no las contemplan en ningún lado, no son ni víctimas ni nada. De hecho, una de las leyes mejores que ha contemplado y que recoge mejor lo que son los deseos de las víctimas es la ley de Navarra, que tiene un nombre muy largo, no lo sé, pero vamos, como igual que es todas las leyes, pues la ley de memoria de la comunidad de Navarra, que ha tenido que hacer una modificación tras el trabajo de los colectivos de bebés para que fueran incluidos, porque no los habían incluido dentro de los crímenes que se consideran de franquismo. Y ya se ha aprobado también en la ley de Andalucía, y también han considerado el tema de los bebés robados, y en la Comunidad de Valencia, y se está trabajando también aquí en Madrid. Claro, pero por otro lado, el caso es sangrante, pero vemos cómo se dan las vueltas a la tortilla, y tenemos a una bebé robada que denunció su caso y ha sido ella condenada por denunciar ese caso. Creo que se llama Ascensión López. ¿Nos podéis contar algo al respecto? Pues lo que estabas comentando, ella acaba conociendo que era adoptada, de eso ya de niña, pero con los años acaba encontrando, pues eso, que no era una adopción clara, que había cosas raras, acaba enterándose de la implicación en el proceso de su adopción de una monja, que ya con toda la buena voluntad de querer saber la verdad y de llevar a cabo su deseo de justicia,
pues presentan una denuncia en la que la menciona a ella y la considera como una de las personas que han participado en esta adopción ilegal. Y la monja pues se querella contra ella por calumnias y acaba ganando esa querella, y ahora precisamente pues ella está a punto de entrar a la cárcel por no poder hacer frente a la multa con la que le sancionaron. Sí, que comentábamos Se le ha denegado el indulto y se le impuso una sanción de carácter económico pues muy elevado, y en caso de que no pueda hacer frente, pues debería entrar en prisión, si mal no recuerdo, 5 meses. Vaya ruina. Cuchi, en tu caso, con Billy el niño, que anda libre caminando por las calles, ¿qué conclusión llegas a sacar? ¿Sigue el aparato franquista ahí en pie? Pues sí, desgraciadamente sigue, pero no solamente con respecto a los torturadores de la época, a los asesinos y a los que hicieron tantísimas barbaridades durante toda la dictadura y la guerra civil. Bueno, la guerra civil igual ya han muerto, pero los de la dictadura, sino también lo están haciendo a nivel social con todos con toda la población, en otros aspectos, digamos. O sea, vamos, con la ley Mordaza nos están breando. Claro, o sea, quiero decir, siguen ahí. Y Billy el niño, por ejemplo, pues no me gustaría encontrármelo, no me apetece nada. Es un hombre que me lleva 1 año de edad, tampoco es tan mayor. Bueno, yo soy mayor, pero vamos, pienso que, en fin, que me puedo mover, él, por lo que se ve, es muy deportista por las carreras que se le ha visto que ha practicado. Yo no he practicado carreras. Quiero decir, es una persona que todavía puede vivir muchos años, porque seguro que está mejor cuidada que yo, no tiene mucho más dinero. Y bueno, y la verdad es que me indigna que la historia en este país se haya ocultado de tal forma de que este señor, además de que sea una persona que se le ha condecorado por el trabajo sucio que hizo durante toda la dictadura, que no sé el único, eran montones de ellos. Este es uno de los que más destacaron, porque él a él ya le gustaba exhibirse como el poderoso de los policías de entonces, ¿no? De la Brigada Político-Social. Pero claro, esta gente, estas personas están viviendo pues a cuerpo de rey, seguramente, solamente por haber tenido una función, digamos, laboral, de haber estado matando, torturando a personas que estábamos simplemente pidiendo democracia, que no, ni siquiera nos habíamos metido en delitos de sangre, simplemente pues echábamos octavillas en las fábricas para luchar contra la carestía de la vida, para apoyar sus reivindicaciones. Estas señores, estos individuos, entre ellos Billy el niño, se dedicaban simplemente a coger al primer chaval o chavalita que cogían y a inflarle, ¿no? Para que, bueno, pues supongo que para hacerse más importante, para justificar que cobraba dinero por algo. Y la verdad es que indigna que estas personas no se les haya enjuiciado, que para nosotros, por ejemplo, en concreto para mí, lo que sí que me repararía, yo no necesito ningún otro tipo de reparación, pero sí me repararía el hecho de que la historia se contara tal y como fue, que esta gente hacía lo que hacía, que este señor sea señalado por lo que hizo, y que yo no soy ninguna delincuente por haber estado luchando por la libertad. Iván, en cuanto a las exhumaciones, ¿podemos considerar que el no dar un entierro digno a los familiares es otro tipo de impunidad hacia estos criminales? Yo creo que sí se dan entierros dignos, ¿no? Dentro de
desde la óptica de que son los familiares y las organizaciones quienes van, recuperan los cuerpos y les dan sepultura. No, pero sobre todo en el caso en el que no se abren esas fosas y no pueden ser enterrados dignamente esos familiares. Bueno, claro, eso, hay un montón de civiles, que no hay que olvidar que son civiles, que están por ahí tirados, que hay familiares que quieren recuperarlos y que no hay ninguna manera de hacerlos, pero es que hay un montón de obstáculos. Esa presunción del presidente del gobierno, que presumía, vamos, de no dar un solo euro a la memoria histórica, principalmente el dinero que se ha dado a la memoria histórica es el dinero de las exhumaciones. Eso también es una traba para que la gente no pueda exhumar. Tú puedes ponerle un policía delante a alguien, puedes ponerle una ley delante, o puedes hacer que tenga que pagar un dinero muy grande para poder hacer una prueba genética, vale 500 euros. Y hay que tomar una a la víctima y otra al familiar. Son 1.000 euros por cuerpo y pocas veces mataban a una persona sola, ¿no? Entonces es también una barrera para que la gente suma a esas personas, se sume a esas personas y pueda darles un entierro digno, ¿no? Es otra de las trabas. El sistema de impunidad, digamos, protege a los responsables, pero es que además impide acceder a justicia, ni siquiera una justicia ya no para ver, como decía Cuchi, para ver al otro encerrado tal, una justicia, digamos, penal contra el responsable, sino una justicia de reparación, ¿no? Digamos, que protege al culpable y no deja acceder a derechos elementalísimos como un entierro digno. Hay primates incluso que entierran a sus congéneres, ¿no? Dignamente, ¿no? También tenemos el caso de los trabajos esclavos durante el franquismo, que nunca han sido sentenciados. ¿Creéis que las empresas actuales herederas de ese franquismo tienen parte de culpa en...? Se han enriquecido muchas de ellas y aún siguen ahí en el IBEX 35, aprovechándose de todo lo que chuparon entonces y lo que nos siguen chupando hoy día, por supuesto. Sí, es evidente lo que está diciendo Cuchi. Fueron los que financiaron el golpe de Estado y por supuesto se lo cobraron. Y han seguido en la cúspide hasta el día de hoy, siguen estando... Con otro tipo de esclavismo. Claro, sí, sí. Jacinto. Sí, es evidente, ¿no? Los poderes económicos tuvieron, bueno, un papel preponderante, ¿no? Durante todo el desarrollo de la dictadura franquista, y esos poderes económicos, esos poderes financieros continuaron y transitaron, como otros muchos, a la democracia, como el que pasa de una sala a otra, su casa, ¿no? Y por lo tanto, en un régimen económico-financiero como el que caracteriza a nuestro país, pues evidentemente las empresas y los poderes económicos y los poderes financieros, evidente. Lo estamos viendo. Evidente. Iván. Pues había dos tipos, digamos, de trabajo esclavo, ¿no? Uno gestionado por el ejército, que eran los batallones de trabajo, y otro que gestionaba la Iglesia, que fue el que pasó a llamarse Patronato de la Merced, que duró hasta 1990, ¿no? El sistema de redención de penas por el trabajo. O sea que no solo son las empresas, sino está implicado el ejército y está implicada la Iglesia en esto, en el robo de niños y en muchas otras cosas, ¿no? Relativas al franquismo. Además, en la ley sí que recoge, que es la única mención que hace, que se haga un censo de las obras en las que participaron los batallones disciplinarios. Ni siquiera hace referencia a los presos, sino porque es verdad lo que estaba comentando, la diferencia entre los presos y los batallones disciplinarios, que eran los soldados a los que les hacían pagar el haber estado en el lado republicano. Ni siquiera hay ese esfuerzo por parte de la Administración de haber hecho eso, como tampoco está hecho el censo de fosas por la Administración, sino que está hecho, hay una especie de censo que se hizo allá por el 2009, por ahí, o 2010, que está hecho gracias al trabajo de las asociaciones de memoria, que les facilitó a la oficina de víctimas que creó Zapatero, que tuvo una duración, yo creo, pues eso, de año y pico, esa información. Ni siquiera la Administración ha hecho el esfuerzo de hacer eso, un censo de las obras en las que trabajaron, ni quiénes fueron los que trabajaron, nada, o sea,
pasan por encima de todo. Claro, y luego tenemos que aguantar a graciosetes como Pablo Casado, jactándose Con también las historias de los abuelos. con las historias de los crímenes franquistas y demás, cuando sigue latente tanto los crímenes, porque han sido impunes, no han sido juzgados, como el franquismo institucional, que sigue ahí aletargado, manejando los hilos. Pues para desconectar un poquito nos vamos a ir de la mano de nuestros compañeros hasta Ruesta con nuestro spot publicitario. Continuamos aquí en Rojo y Negro TV. Recordad que podéis interactuar con nosotros con el hashtag RNTV Desmemoria. Hablábamos antes, nos comentaba Cuchi, la eminencia de Carlos Eslepoy. Simplemente quería que nos contaseis un poquito cómo facilitó, cómo benefició, cómo ayudó a plantear esta querella argentina. Jacinto, si quieres. Habla tú, Jacinto, primero, por favor. Bueno, Carlos Eslepoy en este ámbito lo es todo, en el sentido de que Carlos Eslepoy es, yo creo que le calificamos como el abogado de la humanidad, el abogado que es para nosotros el máximo exponente en lo que es la defensa radical de los derechos humanos y la defensa de la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. El recorrido de Carlos Eslepoy no solamente se circunscribe y se limita a lo que es la querella argentina, el recorrido en este ámbito en materia de justicia universal, investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad, Carlos lo inició y fue uno de los primeros que lo hizo a finales de los años 90 en relación con las causas que se tramitó en la Audiencia Nacional contra la dictadura argentina y chilena, después también con la de Guatemala, siguió por supuesto con la querella argentina, ha sido el que ha orientado, ha planteado, ha hecho todos los cambios en cuanto él consideraba que efectivamente había que revertir esa situación de impunidad, volviendo a golpear en los tribunales españoles, y bueno, yo creo que para todos y todas nosotras supone el máximo referente, ¿no? Carlos, y ya a nivel personal, pues era un compañero, era un amigo, era un maestro, un maestro. Claro. El impulso y la positividad que tenía, él estaba convencido de que esto va a acabar, el franquismo va a acabar cayendo y va a haber justicia para las víctimas. Siempre nos estaba animando, siempre estaba pensando en otra posibilidad para poder ir horadando ese muro que nos encontramos. Y era increíble porque eso era el que nos estaba dando ánimos a nosotros en vez de nosotros a él. Y yo creo que efectivamente, pasito a pasito, acabará cumpliéndose su pronóstico. Iván. Pues yo lo mismo que han dicho aquí los compañeros, ¿no? Sí que hay una sensación que he visto en otros sitios, no sé si os ha pasado con la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Te ponen las leyes, la economía, los bancos, no hay nada que hacer. Y de repente nace la plataforma de afectados por la hipoteca, reinventa todo, ¿no? Y abre una puerta a la esperanza gigante en la cual la gente se empodera y cambia las leyes contra los titanes de los bancos, ¿no? Pues a mí esa sensación me la transmitía también Carly, ¿no? Que es como le llamáis aquí en Madrid, ¿no? De que hay esperanza, de que sí, que la ley no se puede, que esto es un sistema de impunidad, que esto es tal. Yo veía esa luz que tenía, ¿no? De darle la vuelta y decir, no, es que un juez va a abrir un caso y luego va a venir otro. Una jueza, que es que son todo mujeres, vamos a poner las cosas en su sitio, y luego vendrá otra, y luego tal, que será como en Argentina, y esa es la sensación que me queda, que es una sensación estupenda para mí. Cuchi, vemos que estás emocionada, no sé si podrías decirnos unas palabras. Bueno, sí, sobre Carly, solo lo que habéis apuntado todos, Jacinto, ella, ha sido el que
la persona que más nos ha impulsado, digamos, a las víctimas en concreto, y para que siguiéramos adelante, y nos ha orientado y nos ha apoyado y ha dado todo lo que podía dar de sí. Una persona excepcional y a la que seguimos echando de menos. Una gran pérdida. Nos vamos directamente de la mano de nuestra compañera Ruth al Briconsejo. Se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Nos gustaría decir que gracias a esta ley, hoy podemos celebrar que todos los crímenes que se cometieron durante el franquismo han sido perseguidos y condenados, que se ha rescatado todos los cuerpos de todas las víctimas y que sus verdugos, los que todavía viven, han pagado o están pagando por sus asesinatos. Sin embargo, una década después, estamos muy lejos de conseguir la verdad, la justicia y la reparación. En el Estado español, desde determinados grupos de presión herederos de quienes nos oprimieron y nos persiguieron, se fomenta el debate sobre la necesidad o no de iniciativas que conduzcan a lograr que las familias que padecieron las consecuencias de posicionarse contra el dictador alcancen la paz y saber que se ha hecho justicia. Desde las instituciones, muchos representantes públicos han hecho todo lo que está en su mano para boicotear esta ley. De hecho, todavía existen alcaldes y alcaldesas que no tienen ninguna prisa por retirar de calles y de edificios públicos nombre de personalidades franquistas o fechas conmemorativas de la victoria del bando sublevado. En este sentido, esta ley que ahora cumple 10 años no ha sido eficaz. Muchas personas han fallecido en estos años soñando con un entierro digno para sus padres y sus abuelos. Otras, que sí lo han conseguido al final de su vida y tras una pelea incansable contra la burocracia, soportan la humillación y la burla de aquellas que piden pasar sin más la página de esta negra etapa de nuestra historia. A 10 años de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, nosotras sabemos que sin una verdadera voluntad social y política jamás se logrará el supuesto objetivo con el que fue creada. Nosotras nos negamos a olvidar y reivindicamos una verdadera justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo. No olvidéis darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un beso y hasta la próxima. Muchas gracias, Ruth, por el briconsejo de este mes. Nos vamos a la última parte de nuestro programa. Abordamos la efectividad de la Ley de Memoria Histórica. Como ha quedado ya evidenciado durante el programa, efectiva no es. ¿Qué creéis que debería de suceder para que fuese una ley justa, de verdad, de reparación hacia las víctimas del franquismo? Y que empiece a hablar quien quiera. Pues lo primero de todo tendría que condenarse directamente y legalizarse todo el movimiento franquista que continúa en pie. Por ejemplo, estamos hablando que no hay subvenciones para Sumar y hay una subvención para la Fundación Francisco Franco, por ejemplo. Por ahí podríamos empezar. Eso ya creo que para... La Mora de Franco también, y para lo que no sabemos. Y después, pues un poco las reclamaciones que en su día las asociaciones, entre ellas también hizo CGT, se tiene que hacer anular las sentencias franquistas, todos los procedimientos que se abrieron por parte del Tribunal de Orden Público, por ejemplo, todas las personas que pasaron por la cárcel aún hoy siguen siendo delincuentes, como ellos les gusta llamarse, los delincuentes, porque es que no ha sido esa sentencia, por ejemplo, la sentencia de Miguel Hernández, una persona que no tiró ni un tiro en toda la guerra, tenía una condena a muerte que fue conmutada por 30 años, acabó muriendo en la cárcel, pero a día de hoy todavía sigue igual. Yo creo que para que se pueda recoger los deseos de las víctimas, tiene primero que ser condenado quiénes fueron los que cometieron todos esos crímenes. Ya sabemos que el 80% están ya muertos, pero que quede condenado. Que no se consulte a la Falange, ¿no? Por ejemplo, y que no son, que esas personas de verdad se investigue sobre lo que estaba comentando antes Iván, que se sabe que las personas que están en esa fosa común no fueron asesinadas porque sí, sino que venían buscadas porque eran miembros de un sindicato, de un Ateneo, de una casa del pueblo, porque era el alcalde del pueblo y era republicano, que así es como y no ha habido ningún tipo de investigación sobre ello, al menos que nosotros consideramos que para que se sepa la verdad tiene que haber justicia,
porque es la única forma que quedará reflejado que ha habido una investigación, que haya investigación. Jacinto. Bueno, yo creo que en este ámbito es absolutamente necesario e imprescindible la aprobación de una ley de protección integral, en la que, en primer lugar, se tiene que garantizar el acceso a la Administración de Justicia a todas las víctimas y familiares que han sufrido la represión por parte de la dictadura franquista y todas aquellas personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de justicia penal. En ningún caso, como decía al inicio, puede haber ningún tipo de recoveco en relación con determinados procedimientos administrativos que puedan abarcar este ámbito, porque este ámbito estamos hablando, insisto, de crímenes, y cuando se habla de crímenes estamos hablando de jurisdicción penal, en ningún caso de jurisdicción administrativa o contencioso administrativa. Por supuesto, todo lo que ya se ha apuntado, ¿no? En esa ley de protección integral se deben de marcar una serie de puntos, entre otros la nulidad, la declaración de nulidad radical de todas las sentencias y de todas las condenas que se dictaron por parte de los tribunales de represión de la dictadura franquista. Tiene que haber un régimen sancionador en relación con el cumplimiento en relación con el incumplimiento de la remoción de la simbología y de los monumentos franquistas y fascistas. Se tiene además que introducir todos los parámetros que en este ámbito vienen regulados por el derecho internacional de los derechos humanos. Se tiene que regular el acceso a los archivos, tanto de carácter público como de carácter privado, todo lo que constituyan los fondos documentales de la represión. Se tiene lógicamente que asumir una política de Estado en relación con la exhumación, se tiene que asumir una política de Estado en relación con la investigación del robo de bebés. Entonces, hay una serie de puntos que son que deben de ser asumidos a través de esa ley de protección integral, pero es que esa ley de protección integral tiene que tener y tiene que atender a las particularidades propias de las víctimas y los familiares de la represión ejercida por una dictadura sanguinaria durante 40 años, y que esa ley de protección integral llega muy tarde, y también eso es una particularidad a la que debe atender la ley, y a partir de ahí, efectivamente, se hará un reconocimiento efectivo de todos y cada uno de los derechos que asisten a las víctimas de la dictadura franquista. Iván, y terminamos contigo, Cuchi. Para que haya una ley justa tiene que haber justicia, ¿no? Que es lo que faltaba, ¿no? Justicia entendido como todo esto de tribunales, y ya si hay justicia como ese concepto que tenemos todos dentro, pues mucho mejor. En la ley de memoria histórica, es una observación que escuché a Emilio Silva, solo aparece la palabra memoria histórica, o sea, es que ni siquiera en el nombre, ¿no? Cuando habla del Centro Documental de la Memoria Histórica, ni siquiera aparece el nombre, o sea, habla de memoria histórica en sí, ¿no? Hay gente que incluso, tú apuntabas antes, de que no hablaba del robo de bebés y de algunas otras cosas. Hay gente que suspicazmente, ¿no? Y casi un poco a modo de broma, pero ya lo aprovecho para traer algo, dice que no incluía estas cosas porque no las incluía la Ley de Memoria Histórica de 1940. En 1940 Franco firmó una Ley de Memoria Histórica para poder exhumar a las personas, por supuesto, a Rojos y a esta gente, ¿no? Y poder traerlas a casa y darles un entierro digno, ¿no? No hemos hablado prácticamente de la simbología, creo que fue lo más publicitado por la Ley de Memoria Histórica y por el PSOE de entonces, y lo de la simbología ni se han elaborado censos ni nada parecido. Es una de las consecuencias de que la ley no esté desarrollada. No es una ley que te diga cómo hacer las cosas, qué plazos hay, quién lo tiene que hacer, es una ley que no está sin desarrollo, es como una declaración de intenciones, ¿no? No es una ley que tenga una normativa que se tenga que seguir, y eso está trayendo muchísimos problemas. En Soria, por ejemplo, un juzgado ha firmado que San Leonardo de Yagüe siga siendo de Yagüe, ¿no? Entonces, el peligro de que esa sea la persona en ese pueblo a imitar, ¿no? Es terrible, aparte de la ofensa a todos los familiares del rastro que dejó de sangre desde que cogió la columna de la muerte, ¿no? Hay una cosa importante que me tiene en el último momento Julia Tamayo, la representante de Amnistía Internacional que se encargó de esto, que es la disposición adicional segunda. Esta ley se podría salvar si se desarrollara
toda la ley, pero especialmente la disposición adicional segunda. Esta ley habla de que esta disposición habla de que la ley de memoria se establece independientemente de los cauces jurídicos que puedan llevar a cabo los tribunales nacionales o internacionales. Ese punto de o internacionales está hablando de que hay la posibilidad de que actúen tribunales internacionales. Desarrollar ese punto pondría fin a todos los problemas de impunidad y para nosotros es lo único que está un poco claro de la ley. Por supuesto, casi nadie en la administración se acuerda de él, ni hay visos de desarrollarlo. Para nosotros, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es donde se solucionan todos estos temas de impunidad y de víctimas, como se ha hecho en otros países. Ya. Terminamos contigo, Cuchi. Bueno, yo lo que creo es que es totalmente de acuerdo con lo que habéis planteado sobre el tema de la memoria histórica, de la ley, de lo que habría que cambiar o introducir en la ley de memoria histórica. Ahora yo no quiero terminar en plan deprimente, ¿no? Pero no quiero que nos deprimamos, pero el problema que yo veo es que mientras tengamos al Partido Popular en el gobierno, mientras tengamos, o Ciudadanos, incluso con ambigüedad, digamos, porque el PSOE en algún momento se puede posicionar en un lado o en otro, creo que vamos a tener muy difícil, incluso aunque hagamos una ley de memoria histórica estupenda, que la apliquen. Porque es que no es una cuestión solamente de que respeten todo lo que la sociedad y las asociaciones de memoria estamos reclamando, que se respeten y se pongan en la ley, sino es que luego, es que esa ley la apliquen. ¿Quién aplica luego esas leyes? Bueno, pero da igual quién esté gobernando, si es una ley efectiva realmente que manda algo, da igual quién esté, porque tú lo puedes hacer valer en los tribunales, que es ahora lo que pasa. Nos utilizan la ley de memoria también como una ley de punto final y está recogido en la ley de memoria, y no lo puedo tratar. Claro, pero ahí es lo que lleva Iván razón, que al final lo que te abre la vía es a la justicia internacional, porque tendríamos que volver a seguir a las pruebas, nos remitimos que acudiendo aquí a la justicia no pasa absolutamente siempre. nada. Bueno, pues terminamos nuestro programa de hoy, vamos a dar paso a nuestra agenda rojinegra de este mes, sin antes dejar de felicitar a nuestras compañeras de Rojo y Negro Papel, que cumplen 30 años desde su primera publicación. Vamos a ver la agenda. Aquí os presentamos la agenda rojinegra de este mes de diciembre. Del 11 al 15 de diciembre se celebran las 19ª Jornadas Libertarias de CGT Valencia, las revoluciones con nombre de mujer, donde, entre otras actividades, podréis disfrutar de la exposición La mujer en el anarquismo español, del 5 al 15 de diciembre en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Avenida Blas Ibáñez, número 30. El 13 de diciembre, a las 11:30 horas, saldrá una caravana de vehículos en contra de la subcontratación de la Junta de Andalucía, desde el Centro de Emergencias del 112 en Sevilla, para acabar en el Palacio de San Telmo. Desde la campaña No al TTIP Z-TISA hemos organizado unas jornadas de información y formación sobre acuerdos comerciales y de inversiones. El 13 de diciembre a las 19 horas en el CSO La Ingobernable, calle Gobernador número 30 en Madrid. Y el 14 de diciembre a las 19 horas en la Fundación Rosa de Luxemburgo, calle Luis Vélez de Guevara 8 Bajo, en Madrid también. Las compañeras de Radio Televisión Española se concentrarán en los centros de trabajo los días 13 y 20 para protestar por la falta de plantilla, por la mañana a las 11:30 horas y por la tarde a las 18 horas. Las educadoras del País Valenciano siguen de movilizaciones. El 20 de diciembre tendrán una jornada de huelga con una concentración delante de la Consejería de Educación a las 12 horas. Y por último, el 21 de diciembre se presenta en Sevilla el libro El año de los tiros, donde se cuenta la historia de la lucha de los mineros en el año 1988. Será en la sede de CGT Sevilla, calle Alfonso XII, número 26. Pues muchísimas gracias a todas las que nos veis al otro lado de la pantalla, ya sea en directo o en redifusión. Sobre todo, muchísimas gracias a las invitadas que hemos tenido hoy en el programa con nosotras. Que no olvidemos que no hay nada como recordar la historia para que no se vuelvan a repetir estos crímenes franquistas y estas dictaduras. Y sobre todo un concepto muy claro, que si no luchamos contra el fascismo seguirá avanzando impunemente. Nosotras nos vemos el año que viene, despedimos este 2017
esperamos un 2018 lo más combativo posible. En 15 días vuelven las compañeras de RNTV Lucha. Y sin más, nos despedimos hasta el año que viene. Salud y nos vemos en las calles. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros. ¿Habéis estado cómodos y cómodas? ¿Qué?